Es un gusto saludarlos, un gusto tenerlos aquí en nuestra casa, en la Universidad Externado de Colombia, en la Facultad de Contaduría Pública, que está este año celebrando su cumpleaños número 55. Y dentro de los eventos que tenemos para congratularnos todos por este cumpleaños, está precisamente este panel en el que están invitadísimos a participar de manera, por supuesto, activa a través del chat y esperamos también verlos en próximos eventos. El año entero va a ser un año de eventos académicos en el cual estarán todos gratamente invitados. Hoy nos convoca un tema además importantísimo para nosotros que tenemos énfasis en el trabajo, en la gestión del riesgo, que tenemos programas en auditoría forense, y es el tema del blockchain, cripto y prevención del riesgo de lavado. Vamos a tener un panel de lujo. Voy a dar paso a nuestro panelista, a nuestro moderador del panel, nuestro profesor, nuestro querido profesor Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, quien es profesor, abogado, externalista, penalista de esta casa de estudios, y él será quien presente también a las personas que tenemos hoy en nuestro panel. Entonces, querido Juan Pablo, te doy la palabra sin mayor preámbulo porque tenemos un tema muy interesante que trabajar. Bienvenidos todos a este panel y a esta tarde. Una bonita jornada. María Elena, muchísimas gracias. Un saludo especial para todos los que en este momento se conectan a la Universidad Externado de Colombia, al panel Blockchain, Criptos y Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, retos para la auditoría forense. Estarán todos de acuerdo conmigo que es de los temas de mayor actualidad. Hace falta abrir el periódico en la mañana. Bueno, digo abrir para los que leemos en papel todavía, pero seguramente tenemos una audiencia, Alejandro y Ferney, muy millennial, no tan vintage como nosotros, que se informan a través de su celular. Pero ver las noticias todos los días impone recibir alguna información sobre criptoactivos, sobre blockchain o cualquiera de esos asuntos que enmarcamos en la Revolución 4.0. Y precisamente de eso vamos a conversar aquí. Yo tengo el gusto de ser moderador de este panel, así que inicio con la presentación de las personas que aceptaron gentilmente la invitación. Arranco por Alejandro Beltrán. Alejandro es administrador de empresas de la Universidad del Rosario, es especialista en finanzas de la Universidad de los Andes y tiene un magíster en nuevas tecnologías de la Universidad de Salamanca, allí en España. Tiene 10 años de experiencia en áreas de inversión y banca, ha recogido buenas prácticas y habilidades y conocimientos en mercado de capitales, digamos, desde el punto de vista tradicional, y esto le ha permitido llevar toda esta experiencia a la apertura y estructuración de mercados digitales. Finalmente, desde hace 5 años, Alejandro le apuesta a la transformación digital en un mundo de inclusión y de impacto social, desarrollando emprendimientos 4.0. Así las cosas, es cofundador y CEO de Buda.com en Colombia. Él les contará luego, pero Buda es una plataforma que desarrolla y opera mercados de criptoactivos en 4 países de Latinoamérica. Y por su parte, nos acompaña también de manera muy gentil el profesor y colega Ferney de Jesús, ingeniero de sistemas, especialista en seguridad informática, magíster en derecho informático y con 5 certificaciones que Ferney me va a disculpar, voy a colocar las siglas, pero los entendidos en la materia saben que estamos hablando de un experto en informática forense y de hacking ético, o sea que tenemos a un representante de los buenos aquí en nuestro panel, la GCFA, la CEH, la CHFI, la ENCE y la ECSA. Ferney, con más de 15 años de experiencia en ciberseguridad en el sector financiero, profesor universitario y conferencista invitado en los foros más importantes de la informática forense. Con esta presentación muy cortica, porque ustedes podrán consultarlos en las redes ya de forma específica, damos inicio a nuestro panel. Yo les voy a contar a los asistentes la metodología. Tenemos unas preguntas que hemos preparado con los profesores. Ellos tienen un tiempo asignado para cada respuesta y luego tendremos oportunidad de escucharles o de ver a través del chat
las preguntas que ustedes tengan y con muchísimo gusto la transmitiremos aquí a los panelistas. Quiero saber, María Elena o Laura, si Alejandro ya está con nosotros. Alejandro, ¿nos escuchas? Yo lo veo a Alejandro, lo veo en los asistentes. Entonces le estoy pidiendo a Laura a ver si nos lo pasa. Ya lo vamos a pasar a moderador. Vale. Bueno, si nos dan 2 minuticos, por favor. Ustedes saben que esto es ya como lo en cambié, la televisión. ya está en vivo y en directo. Ya está en moderador. Entonces, Alejandro, yo creo que puedes poner tu cámara para verte. Listo, ya ahí te vemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Ahí te lo dejo, Juan Pablo. Vale, María Elena, muchas gracias. Alejandro, qué gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Y arrancamos entonces haciendo la primera pregunta. ¿Nos ayudas, porfa, con una explicación sencilla? Sabemos que este es un tema de expertos, pero sencilla para todos nuestros asistentes sobre conceptos básicos de blockchain, criptos, tokens y proveedores de servicios de activos virtuales. Sé que esto va a tomar un tiempo, pero es vital que tengamos esos conceptos claros para seguir en la discusión de este panel. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que siempre cuando hablamos de Bitcoin y de criptomonedas, siempre terminamos primero haciendo la introducción y haciendo una pregunta, y si nosotros conocemos el dinero, ¿cierto? Si nosotros conocemos el dinero en general, ¿no? Si conocemos qué es el peso colombiano, cómo funciona el peso colombiano y cómo funciona el dinero, ¿cierto? Y el dinero tiene el dinero es un activo de representación de intercambio socialmente aceptado, ¿cierto? Y cumple con 2 funciones adicionales. El primero es ser o tener la capacidad de operar como unidad de cuenta, que sea fraccionable para poder operar dentro del sistema de comercio y que cumpla con funciones de reserva de valor. Y esto tiene un contexto histórico relativamente reciente el dinero, porque en la prehistoria y obviamente en la evolución del ser humano, las mercancías o el sistema de trueque fue el que gobernó durante cientos de años. Y el sistema de dinero tal y como lo conocemos, las monedas de curso legal, por ejemplo, las monedas de curso forzoso, como el peso colombiano, el dólar americano, las rupias, entre otros, terminan siendo sistemas de dinero que no son los únicos. Estamos hablando de que representaciones de dinero ha habido miles en la historia, desde los cigarrillos en la guerra, desde la sal en la prehistoria, desde el oro como un componente también de valor intercambiable en el sistema de comercio, con equivalencia en algunos momentos no tan equivalente en el comercio justo. En ese sistema vemos que hoy en día en la era digital también se manifiestan otro tipo de representaciones de dinero, como por ejemplo son los sistemas de lealtad, como las millas, los likes en las redes sociales terminan siendo representaciones de dinero, los views, todas estas representaciones de dinero tienen esta forma de intercambio que en algunos casos no representa siempre la tercera característica del dinero, y es reserva de valor, que es bastante cuestionado también en nuestras monedas de curso legal, si realmente preservan el valor y conservan el poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Y en ese sentido, cuando digamos, comenzamos a ver o a entender cuál es el rol del dinero en la sociedad, llegamos a este punto de las criptomonedas. Y las criptomonedas son formas de dinero digital que responden a todo este auge de Internet y que han encontrado en una tecnología subyacente la posibilidad de transferir un valor de un punto A a un punto B sin la necesidad de una institución financiera, un intermediario o un banco central que controle el sistema. En esto aparece el concepto de la tecnología blockchain, que no es el único componente, sino uno de los más populares alrededor de la creación de Bitcoin. En Bitcoin existen diferentes tecnologías que hacen parte de esta creación, como pueden ser las funciones hashes, las firmas digitales o firmas electrónicas para el concepto más jurídico acá en Colombia, y uno de esos componentes es el registro contable descentralizado, que en esencia, la esencia filosófica de blockchain
es que sea un sistema que permite que personas que no confían o no se conocen entre sí puedan llegar a un consenso sobre el estado y vigilancia de una serie de factores contenidos en este. ¿Y cómo opera blockchain? Blockchain es un sistema de registro que se opera sobre bloques y estos bloques registran diferentes transacciones. Y se registran transacciones y se van encadenando a través de algo que se llama el hash criptográfico, la función hash, que si lo adaptamos a la parte mucho más práctica, ¿cierto? Más sencilla, una función hash es una función matemática, un problema matemático, una ecuación de alta complejidad que permite transferir o cifrar un mensaje en una serie aleatoria de datos ilegible, aparentemente ilegible, y que solo con la clave privada se puede volver a transformar. Ahí esa función hash permite encadenar todo este proceso y la gente va participando abiertamente de estas transacciones. En el sistema financiero tradicional conocemos que los bancos tienen su propio sistema, un sistema central, un servidor, en el cual registra y reporta todas las transacciones que se dan, débitos y créditos de las transacciones, y este sistema, si bien es fácil de mantener, es bastante riesgoso y poco estable. ¿Por qué? Porque si hay un punto de fallo infraestructural, como lo que ocurre con los servidores centrales, pues se puede perder la información. ¿Cuál es la premisa básica de Bitcoin? Es que utiliza un sistema descentralizado de datos en las cuales los ordenadores, por ejemplo, llámese estos computadores donde estamos operando, ordenadores, nodos, servidores, computadores, como lo queramos llamar en algunos casos, puedan conectarse y puedan participar del procesamiento de estas operaciones de forma criptográficamente perfecta. Y es un sistema programado matemáticamente, nadie lo va a poder vulnerar. De hecho, se dice que para vulnerar la red de Bitcoin requerirías más de 100 veces la capacidad de Google. Y eso hoy en día técnicamente no es posible. No quiere decir que en un futuro no lo pueda hacer, ¿cierto? Pero este concepto de blockchain es un registro transaccional descentralizado que permite que todos podamos participar, al igual que participamos con Internet desarrollando aplicaciones, desarrollando soluciones, también podemos participar de esta blockchain para procesar transacciones en la moneda nativa y así convertirla en este proceso descentralizado. Y cuando hablamos del concepto de tokens, Bitcoin es un token dentro del sistema, ¿cierto? Solo que la naturaleza o la actividad de esos tokens pueden variar, ¿cierto? Siendo activos, como se conoce o como lo quiere denominar el Banco Central y en la Superintendencia Financiera, como la parte de criptoactivos que tienen representaciones como por ejemplo en el criptoarte, el arte digital, representaciones digitales que son más que todo certificados de autenticidad de que yo soy propietario de un activo digital o de un activo intangible y que también se pueden certificar en el mundo físico. Entonces el token termina siendo esta representación de valor que inclusive nace con una historia más alrededor de los videojuegos, esta comunidad gamer y geek que comienzan a intercambiar sus tokens y comienza a darle valor en un sistema de dinero cerrado en un videojuego, pero que hoy en día los tokens comienzan a generar valor desde la parte de diferentes comunidades a nivel mundial totalmente conectadas a Internet. Entonces, esta es como la representación y Bitcoin hoy en día tiene la gran posibilidad y el gran poder de ejecutarse como medio de pago, como reserva de valor, como ahorro, inversión, como sistemas de transferencias internacionales que en muchos países está usando Bitcoin y las criptomonedas en general, este concepto de las famosas monedas estables se está usando, y a partir de eso se constituye una nueva forma de dinero de Internet que se conoce de hecho en esta tercera fase como el Internet del dinero. 3 etapas del Internet es el Internet del conocimiento, el Internet de las cosas y ahora entramos a esta fase del Internet del dinero. Bueno, pues queda uno como con ganas de hacer un posgrado, ¿no? Porque son muchos conceptos los que nos ha compartido Alejandro. Muchísimas gracias. Entonces, para equilibrar la balanza y poner otra carne en el asador, Ferney, hablemos de tu especialidad, la lucha contra el delito informático, lo que se conoce como el cibercrimen. ¿Tú crees que está preparada la legislación penal para las tipologías que hoy estamos viendo? Y quisiera que empezaras con una explicación también sencilla de lo que es delito informático, porque también se escuchan muchas, se habla de muchísimos conceptos, pero probablemente falta tener alguna claridad. ¿Y quién mejor que tú para exponerlo?
Claro, Juan. Primero que todo, pues muy buenas tardes a todos los asistentes. Un gusto estar con ustedes, como Juan, Alejandro, la doctora María Elena y todos los asistentes. Pues si vamos a la definición de delito informático, pues es aquella conducta ilegal, delictiva, no consentida, donde se utiliza la tecnología como medio para poder materializar o monetizar pues una situación. En cuanto a si estamos preparados o no a nivel Colombia, pues la ley 1273 del 2009, que es la ley de delitos informáticos, si bien nosotros tenemos una ley que tiene ciertos artículos bien importantes que condenan a aquellas actividades o conductas ilegales por parte de aquellas personas o ciberdelincuentes, en lo personal considero que falta mucho, o sea, falta endurecer un poco más esta ley y que se vuelva más condenable, es decir, que aquella persona que comete ese delito se pueda identificar, tipificar, individualizar y capturar y mandar a un centro penitenciario pues para que pague esa, digamos, condena por esos actos. En otros países es más riguroso. Acá en Colombia, y he tenido la oportunidad inclusive con algunos colegas de fiscalía y en algunas oportunidades hemos identificado de manera colaborativa, hemos identificado estructuras criminales y hemos identificado criminales donde estas personas se capturan en fragancia, se capturan haciendo esos delitos, cometiendo esos delitos, y lo que hace la legislación es, van a un juez, el juez lo manda para la casa, le da casa por cárcel, y es donde quedamos en las mismas, es decir, el delincuente sigue delinquiendo. Si lo mandan a su casa, pues desde su casa tiene su franja de servidores, tiene internet y con todas las capacidades, y no importa si no sale a la calle, él va a seguir delinquiendo y va a seguir monetizando obviamente esos delitos informáticos. Entonces yo creo que falta endurecer, falta que legislemos y de una u otra forma endurezcamos los delitos informáticos, que se vuelvan más robustos y que se condene de verdad aquel acto indebido por parte de estos ciberdelincuentes. Vale, Ferney, muchas gracias. Pues para ponerle un poquito de picante a este panel, déjenme intervenir con mi cabeza de abogado penalista. Hablando de lavado de activos, recuerden que el lavado de activos es un título dentro del Código Penal que tiene varias manifestaciones delictivas, no solo propiamente el delito de lavado, sino 3 formas de omisión, y a eso hay que sumarle el testaferrato y el delito de enriquecimiento ilícito. Y uno lee en muchísimos diarios y muchos casos que dicen lavado de activos con criptos, o el cripto al servicio del lavado, ¿no? Un titular que suena bastante fuerte, que probablemente no es técnico, pero que a los que no saben del tema, pues seguramente les manda un mensaje equivocado. Y con mi cabeza de penalista, yo me pongo a repasar el delito de lavado. Y el delito de lavado, para configurarse, requiere que se cometa un delito antes y que esos dineros o recursos procedentes de esa conducta delictiva precisamente se blanqueen en la economía. El caso es que en Colombia tenemos una postura limitada y solamente hay entre 60 y 67 delitos fuente de lavado, dentro de los que no están los delitos informáticos. Pero además por otra razón, que el delito informático per se no persigue el lucro, persigue la información. Distinto es que con la información se haga dinero, que esa es otra cosa. Pero preocupa mucho que los titulares digan lavado con criptos cuando no hay posibilidad legal para iniciar una investigación por lavado con delito informático, porque el delito no es delito fuente, y algunos nos dicen no, es que la tercera opción es el concierto para delinquir. Entonces, concierto para delinquir de delito informático, y como de ahí sale plata sucia, entonces estamos lavando. Y yo vuelvo a repasar mis clases de penal, digo, ¿será que yo no entré a clase y estoy mal informado? Pero el concierto para delinquir debe afectar la seguridad pública y no necesariamente llegamos allá. Pero, digamos, solo para ir guiando la discusión con nuestros panelistas y a los que amablemente atendieron esta invitación, a nuestros asistentes. Alejandro, según tu experiencia, ¿cómo viene el mercado del cripto en Sudamérica? Porque uno ve también que el regulador cambia la postura, incluidos los bancos centrales, ¿no? Uno ha visto, sin particularizar, pero ha visto manifestaciones jurídicas en cartas circulares. Tenemos la normativa mexicana, que es, digamos, la de mayor largo aliento y también más antigua, la ley de tecnologías financieras. Vemos recientemente algo tan complejo como la manifestación del gobierno de El Salvador diciendo, por ley, usted negocia con criptos, los acepta, los recibe y los entrega,
que en mi opinión a eso le hace falta también mucha tecnología, sobre todo Internet. Entonces, de este lado del globo, en Sudamérica, ¿cuál sería ese panorama que tú nos puedes presentar? Y como segunda pregunta, ¿qué es mejor? ¿Que regulen los criptos o que el mercado mismo vaya colocándole reglas a este negocio? Porque también están las dos posturas, ¿no? Vamos todos por el mundo de la regulación, yo que soy abogado, y otros que dicen, no, el mercado se regula solo. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, yo lo primero que le digo es que yo creo que usted no faltó a las clases de penal, porque en el derecho cualquiera que falte, mejor dicho, pierde la facultad de derecho, el externado por excelencia, mejor dicho, es compleja. Entonces dudo que usted haya faltado, y realmente creo que también está en toda la razón en el análisis que realizó. Con respecto al tema suramericano, los mercados emergentes hoy en día son mercados que han crecido bajo una necesidad y una oportunidad. Y parte de esto se basa en las estructuras políticas y los ciclos económicos que han vivido inclusive economías de inflación galopante y de hiperinflación, como es el caso de Venezuela y como es el caso de Argentina. Es decir, están buscando los argentinos, los ciudadanos argentinos y los ciudadanos venezolanos, están buscando formas de dinero o formas de preservación de valor que no encuentran dentro de sus propias economías y dentro de sus propias monedas de curso legal. En ese sentido, la protección institucional termina siendo casi nula para estos países. No obstante, algunos países que aparentemente han estado haciendo la tarea por labor constitucional del control de precios, efectivamente tampoco se salen de estos lineamientos propios de que la afectación de los mercados como componente de la pandemia o de otro tipo de factores económicos locales, pues obviamente la pérdida de poder adquisitivo de sus monedas versus el ecosistema internacional sea una oportunidad para que las criptomonedas estén saliendo a flote. De acuerdo con el índice global de adopción de criptomonedas, 4 economías suramericanas están dentro del índice global de adopción. Estamos hablando de la primera, Venezuela en tercer lugar en el mundo, Brasil, Argentina y Colombia están dentro de las 11 economías, siendo Colombia la 11ª economía por adopción de criptomonedas en el mundo, bajo un informe del índice de adopción global de criptomonedas de la empresa Chainalysis, que es una empresa que desarrolla sistemas de software para trazabilidad de operaciones con criptomonedas. En ese sentido, cuando hablamos de este gran fenómeno, este fenómeno obedece a varios componentes, no solo a preservación del valor, sino a oportunidad de que usuarios, sí, principalmente migrantes, ¿cierto?, usen las criptomonedas como medio para enviar dinero a sus casas. Y no solo eso, sino como oportunidad propia de generar un acceso a mercados que los mercados financieros tradicionales no encuentran, ya sea para efectos de ahorro, para efectos de inversión o para efectos mismos de especulación que ocurren en los mercados tradicionales. En ese sentido, las economías suramericanas hoy en día han crecido en adopción de criptomonedas un montón. De hecho, pues la mayoría de la industria hoy en día en Latinoamérica, la industria cripto en Latinoamérica ha crecido más del 300% en los últimos 3 años. Y eso responde a todo este fenómeno global de adopción, en donde también hemos visto que las adopciones o aceptaciones institucionales de gobiernos, obviamente tan influyentes, tan importantes como los Estados Unidos, la autoridad monetaria diciendo que ahora los bancos pueden custodiar criptomonedas como parte de su core de negocio. En Washington se establece los lineamientos para validar que Bitcoin es dinero electrónico bajo la ley de transferencias de dinero. Alemania declara Bitcoin como medio, como dinero privado. Una definición, digamos, muy propia que le da facultades de medio de pago. Lo mismo en Japón, la ley FinTech en México, permite que todos estos lineamientos, ya ahorita en estos momentos, los bancos centrales, los entes de control, comiencen a fijarse en esto más allá de la prohibición. En algún momento en Colombia tratamos de generar una resistencia frente a estos mecanismos. Y hoy en día es un hecho de que de que la industria está manejando, hay una industria, hay que reconocer que hay empresas que se están tratando de formalizar, hay estructuras informales que no necesariamente tienen que ser ilegales, pero pues efectivamente hay una industria que está pasando en Latinoamérica
Y hoy en día creo que ya ahorita, con las iniciativas que tienen en Colombia, con la operación del piloto de la Superintendencia Financiera, las iniciativas en el virtud de la resolución 314 que ha tenido la UIAF, que evidentemente hay varias preocupaciones tanto de la industria, pero también hay motivaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de sentarse con la industria y estudiar cuáles son los beneficios para que llegar a consensos frente a esta industria de forma tal que no se estigmatice, no se desincentive y que por el contrario se pueda contribuir un poco a desarrollar esta industria y que seamos referentes de la industria internacional. Creo que los latinoamericanos tenemos que cambiar un poquito el chip en que nuestras economías pueden ser referentes de la tecnología a nivel mundial y no esperar a que el Silicon Valley y a que en Europa comiencen a desarrollar temas, sino que los podamos a desarrollar como industria con una regulación inteligente, flexible, ¿cierto? No restrictiva en esto, pero cumpliendo con los lineamientos internacionales que obligan a aplicar, obviamente, prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, que permitan promover espacios y cumplimiento de la normativa de seguridad y seguridad informática y sobre todo, y muy importante, que permitan proteger al consumidor. Eso es un poco la visión que tenemos de Latinoamérica hoy en día. Bien, Alejandro, gracias. Ferney, voy a utilizar las palabras del buen amigo y profesor Jamie Cano, que es muy probable que le conozcas, de las personas, digamos, más aventajadas en el mundo de la informática forense. En un panel que hicimos, Jamie hablaba de la densidad informática. Entonces yo le pregunté como a qué se refería con ese concepto y estaba diciendo Jamie que la pandemia nos puso a todos como ahora estar desde lugares distintos al típico de trabajo o de la universidad, desarrollando nuestras funciones profesionales, pero probablemente, Ferney, sin las seguridades propias de las universidades y de las empresas, exponiéndonos en la información a los ataques cibernéticos, ¿sí? Y en esa medida yo quisiera conocer tu opinión sobre esos titulares de prensa de lavado con criptos. Ya, digamos, comenté algo desde lo jurídico, pero independientemente de que esa sea la regulación colombiana, conocemos casos documentados, Ferney, de lavado con criptos. ¿Hay mucho de cierto en esos titulares o además hay investigaciones, digamos, documentadas que en ese panorama tan optimista que nos presenta Alejandro, esos casos servirían como base para armar unas tipologías, un modelo de contención, un modelo de riesgo para prepararnos en ese mercado de entrar en el negocio, pero sin caer en lo que hoy se ve en los titulares de prensa? ¿Qué nos puedes comentar? Juan, muy de acuerdo con lo que dice Jamie, con lo que acabaste de mencionar. Pues yo creo que primero 2020, 2021 fueron 2 años extremadamente complejos, no solamente a nivel Centroamérica, Suramérica, sino a nivel mundial. Yo creo que la pandemia obligó a muchísimas personas y empresas a pensar en ciberseguridad. De hecho, la ciberseguridad debe ser el núcleo fundamental de las empresas para mantenerse a flote. Y no solamente de las empresas, sino en general de todos y cada uno de nosotros. La ciberseguridad y seguridad de la información deben de ser fundamentales en lo que hagamos y lo que hacemos día tras día, no solamente en las criptos, en general en todo lo que tengamos. La pandemia cambió la forma de hacer las cosas, de ver las cosas. Nadie estaba preparado, de hecho ninguna empresa en el mundo estaba preparada para irse a trabajar desde casa. El hecho del aislamiento, de ir y mandar a todos sus colaboradores a trabajar desde casa, obviamente generó unos riesgos tecnológicos bastante grandes. Obviamente ya el perímetro se trasladó a la casa. El perímetro es esos controles de seguridad y de ciberseguridad que tenemos en las empresas. El firewall, el IDS, el IPS, el NAC, todos esos controles de seguridad que están en pro de identificar, contener y remediar cualquier situación de inseguridad que se pueda presentar. Su computador en su empresa puede ser seguro, pero su computador en su casa no lo es, porque el perímetro se transforma. Muchas empresas no estaban preparadas para ello. Es decir, yo desde mi casa o cualquier persona en el mundo, desde su casa puede tener libre navegación. El hecho de tener libre navegación genera unos riesgos, teniendo presente que el 97% de los ataques a nivel global llegan por correo electrónico, una cifra altísima. O sea, el correo electrónico es la puerta de entrada a cualquiera de estas amenazas, y eso lo aprovecha el ciberdelincuente. El ciberdelincuente se dio cuenta que todos estamos desde la casa, que todos podíamos tener acceso al correo electrónico personal,
correo electrónico empresarial y que a través de este computador se podía conectar a través de una VPN, en algunos casos bien configurada y segura y en otros casos completamente insegura. Entonces, el delincuente aprovecha esa circunstancia y empieza a generar campañas mucho más agresivas y ataques mucho más agresivos a las empresas, pero ya no ataca el perímetro, sino que ataca la estación, ese usuario, ese correo electrónico de ese usuario, enviando campañas de spear phishing, que son campañas de correos electrónicos con datos adjuntos y estos datos adjuntos contienen códigos maliciosos. Esos códigos maliciosos lo que hacen es infectar la máquina. Si la máquina se encuentra infectada y la persona se conecta a los servidores principales, pues ahí va a ser un puente entre la máquina que está infectada y la empresa. Y no yendo muy lejos, algunas empresas optaron por entregarle a sus colaboradores o decirle a sus colaboradores, trabajen desde su computador personal. Eso es un riesgo gigante. No todas las empresas tenían la capacidad económica de entregarle un computador portátil a los colaboradores. Entonces optaron por, decirles, trabajen desde su computador personal y se conectan. Le asignamos un usuario, una contraseña, se conecta a los servidores. Yo creo que fue uno de los errores grandes que las empresas cometieron durante la pandemia. Porque ese computador de su casa, yo me atrevería a decir que el 90% de las personas que estamos en este panel, ninguno tiene antivirus licenciado y actualizado, que es lo básico que debe una persona debe tener en su computador. Si no tienes antivirus licenciado y actualizado, pues es como si estuvieses, no sé, en tu casa con la puerta abierta y las ventanas abiertas todo el tiempo, cualquiera se te puede meter. Y más teniendo presente que la navegación es libre, o sea, puedes navegar de cualquier forma. Y ese computador que estás utilizando en tu casa lo utiliza cualquier persona de tu casa, tus hijos, tu esposa, tus hermanos, en general lo utiliza cualquier persona. Entonces, eso genera un riesgo gigantesco para el tema. Eso lo aprovecha pues obviamente el ciberdelincuente y el 2020, 2021 fueron años exitosos para la ciberdelincuencia. Vemos unas cifras altísimas. Hace el año pasado, a finales, sacaron unas cifras, la Europol, el FBI inclusive sacó obviamente unos informes donde se decía que el costo global del cibercrimen está en 13.5 billones de dólares. Una cifra que puede estar ocupando la segunda posición a nivel rentable a nivel mundial. O sea, primero quizás son las guerras, segundo la ciberdelincuencia y tercero pueden ser obviamente las drogas. Pero es un tema bastante preocupante. ¿Cuántas empresas, no solamente en Colombia, sino a nivel global, han tenido ataques cibernéticos? Ustedes mismos, nosotros mismos hemos tenido ataques cibernéticos. El hecho de que te roben tu cuenta de correo electrónico, tu usuario y tu contraseña y la utilicen para sobornarte, el hecho de que se metan y te roben un archivo e inclusive te pueden meter el dispositivo móvil y no te has dado cuenta, te pueden bajar las fotos, videos, toda la información sensible que tienes e inclusive si tienes criptoactivos y están ahí a través de esa aplicación, pues hay muchas formas que los delincuentes están utilizando a través de malware para poderse aprovechar, apoderar de esa información. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Por eso les decía al principio, la ciberseguridad y la seguridad de la información deben de ser el núcleo de supervivencia de las empresas y personas. Todos y cada uno de nosotros deberíamos de entender qué es esta problemática. Las universidades deberían de tener desde sus pregrados, posgrados, materias que enseñen a las personas a entender esta situación, esta problemática. No solamente Colombia, es a nivel global. Y esto lo aprovechan obviamente los ciberdelincuentes. Hay unos ataques particulares, son ataques de ransomware, que los ataques de ransomware, la forma de monetizar el ataque es a través de recompensas, a través de esa extorsión que se hace, a través de criptoactivos. Entonces, el delincuente puede llegar a generar un ataque informático, permear, acceder a la información de una empresa, cifrar todo el contenido de la información y pedir una recompensa. Y esa recompensa la piden en bitcoins. O sea, ya ahí de una u otra forma se está materializando, monetizando un incidente, ¿cierto? Hay otra forma y es un tema más complejo que ya vemos una evolución del ransomware y es el ransomware 2.0, que no solamente cifra el contenido de la información, sino que cifra y exfiltra la información. Es decir, si la empresa tiene un ataque cibernético por medio de ransomware, el delincuente exfiltra la información, se lleva una copia de toda la información sensible, se la lleva directamente a el delincuente y lo que hace es extorsionarlo. Si tú no me pagas por recuperar tu información que está cifrada, pues págame por no publicar tu información. ¿Se imaginan ustedes una empresa donde obviamente tenga muchísima información sensible de clientes, de personas, de cualquier empresa en el mundo,
que tengan exposición de información en Internet, pues obviamente genera unos riesgos bastante grandes, unas sanciones, unas multas, y a nivel reputacional pues pueden perder todo. Entonces yo creo que están muy ligados. Entonces conecto con lo que el delincuente hace, cifra la información, pide recompensa, y esa recompensa es con bitcoins. Esos bitcoins obviamente van a diferentes billeteras, y el delincuente lo que hace es mover de lado a lado todo ese dinero, y ahí de una u otra forma puede como que blanquear todos esos dineros. Casos documentados, creo que en Internet hay, de hecho buscamos en medios y vemos que inclusive empresas muy reconocidas, no empresas del sector privado, sino incluso empresas obviamente del sector gobierno, han optado por pagar, porque lo único que les da poder tener acceso a la información es pagar, por una simple razón. Esas empresas, como no tienen conciencia de seguridad, como no tienen buenas prácticas, tampoco hacen copias o respaldos de seguridad. Cuando usted no tiene un ataque cibernético, un ransomware, y cifra toda la información, pero no tiene copias de ciberseguridad, por Dios, ¿qué hago? Ahí es donde esa empresa lo que hace es pagar. El pagar no le garantiza que le van a recuperar que vas a recuperar la información. Tienes un riesgo bastante grande. Y el pagar también estás incurriendo a que estas organizaciones criminales se financien y tengan aún mayor poderío, porque van a tener dinero. Entonces, es un tema bastante complejo con esto. Bien, pues bueno, eso me permite conectar desde lo penal. El delito de extorsión es el único delito contra el patrimonio económico que es delito fuente de lavado de activos en Colombia. Podría uno, digamos, forzar un poco la teoría penal para decir que el ransomware es una forma de extorsión informática, digamos, no necesariamente reconocida por la ley de delitos informáticos en Colombia, y en cuyo caso pudiéramos aplicar esa fórmula para iniciar un proceso penal por el lavado de activos. Y tú comentas, Ferney, algo que estamos viviendo como país, no vamos a dar ni mucho menos nombres propios, pero una entidad pública hoy está en vilo por esa información que perdió, y el comercio exterior colombiano está afectado. Y como suele suceder, lamentablemente, todo el sobrecosto de estas situaciones los termina pagando el cliente final. Entonces, bien, vamos a poner otro punto importante en la discusión ahora con Alejandro, y voy leyendo aquí en pantalla. Esa es la ventaja de la virtualidad, que uno puede estar leyendo las preguntas que ya muchos han hecho en el chat. Veo algunos con la mano arriba. Agradezco por la mano arriba, no se descanse la mano. Yo reviso la información, no vamos a abrir los micrófonos ni las cámaras, pero ya tenemos en cuenta esas preguntas. Y una de ellas tiene que ver con mi siguiente cuestionamiento, Alejandro, que es la famosa travel rule, la regla de viaje. Muchas de las críticas a los criptos se ha fundado en su anonimato, ¿no? Que uno puede hacer un correo en cualquiera de las plataformas muy sencillo, con datos que no necesariamente son reales, y ese pudiera ser el requisito de entrada al mundo cripto, de tener recursos en una e-wallet, que probablemente es lo que se persigue vencer en el mundo de los controles antilavado para que esto no suceda. Entonces, ¿puedes explicarnos, porfa, la regla de viaje como herramienta antilavado, y precisamente qué se ha venido haciendo para vencer el anonimato? Porque todos o muchos habrán escuchado la típica regla del Know Your Customer, KYC, de conoce tu cliente, y pues cuando nos enfrentamos a un negocio que al principio estuvo basado en el anonimato, pues eso puede reñir muchísimo con los controles. Escuchamos con atención, Alejandro. Bueno, hay que partir que las transacciones, principalmente con Bitcoin, y la gran mayoría de criptomonedas son pseudoanónimas, no son anónimas en su totalidad. Hay dos criptomonedas cuyas características criptográficas que están empleadas o diseñadas para la privacidad, más no diseñadas para la delincuencia, basan su sistema en el anonimato completo. Y para hacer la analogía del pseudoanonimato, me voy al correo electrónico. El correo electrónico, cuando yo era adolescente, mi correo electrónico de adolescente era beerbuster83@hotmail.com, ¿cierto? Ese era mi correo de adolescente. Ya sabemos los gustos de Alejandro, se delantó con el correo. Exacto, estoy juicioso, pero en esos momentos no. Me gustaba ir al externado a divertirme con mis amigos. Entonces,
De ese correo, ese correo no te dice nada, ¿cierto? No te dice ni quién es el remitente ni quién es el sistema. Lo que hacen los proveedores de servicio de Internet cuando crean el sistema de correo es darte la posibilidad o te obligan a que ese correo tenga un componente de datos personales que esté relacionado a esta dirección de correo electrónico, ¿cierto? Entonces, cuando le das a esa base los datos de correo electrónico y tú recibes un dato del remitente, al menos vas a identificar a quién corresponde, digamos, desde el punto digital, ya le das una propiedad a ese correo electrónico. Entonces, ahí se pierde inicialmente el anonimato de la transacción. Lo mismo pasa con Bitcoin. En Bitcoin la transacción es pseudoanónima porque responde a una función matemática, ¿cierto?, que está compuesta por un sistema alfanumérico, y este sistema alfanumérico hoy en día en sí solo no te responde a quién es el remitente. No obstante, las empresas o las plataformas que están desarrollando servicios sobre Bitcoin, es decir, Bitcoin es como el protocolo de Internet para el dinero, cuando se desarrolla un sistema, lo que hace cada plataforma, dependiendo obviamente de su característica, no todas lo hacen, es asignar esas direcciones hash, esas direcciones transaccionales o direcciones de depósito, a datos personales que están en virtud de las disposiciones propias de la plataforma, es decir, de todo el proceso que se conoce como el conocimiento del cliente. Entonces, cuando yo voy a una plataforma como Buda.com, yo pongo mis datos, ¿cierto? Yo soy Alejandro Beltrán, la cédula, cargo mi cédula, parte frontal y posterior, esto se valida y se hace el cotejo contra validación de existencia, contra rama judicial, contra listas restrictivas, y cuando yo paso todo este proceso, ¿cierto? Hago un registro biométrico, todo esto para mitigar diferentes riesgos identificados que existen alrededor del lavado de activos, como es la suplantación de identidad, la posible falsedad del documento, entre otros riesgos identificados que hoy en día, por ejemplo, Buda tiene alrededor de 60 riesgos, más o menos 60, 65 riesgos identificados en la plataforma. Ese sistema lo que hace es que esta dirección asignada ya pierde el anonimato. Y antes de 2017, cuando no se crearon todas estas plataformas de desarrollo de software, de analítica, de trazabilidad, pues podíamos decir que la trazabilidad de una operación cripto resultaba ser un poco más compleja. Sin embargo, como vemos, es mucho menos trazable el efectivo que los mismos componentes en Internet. Y les digo porque efectivamente el mundo ha sufrido delitos cibernéticos, ha sufrido las actividades de phishing y secuestro de información, que a cambio de criptomonedas. De hecho, en un informe del Centro Cibernético Nacional de la Policía, dice que Colombia, no me acuerdo si fue en 2020, en Latinoamérica, Colombia tiene el 30% de los ataques de ransomware de Latinoamérica, es decir, somos los que más recibimos ataques de ransomware en Latinoamérica, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que hacen la complejidad del sistema no es que no sea trazable, al final hay una auditabilidad pública de las transacciones con Bitcoin. Es decir, tú puedes trazarlas, que sean más complejas o no es muy difícil, pero es más sencillo trazarlas a través de una red pública, ¿cierto?, que trazar el efectivo que realmente no tiene un efecto de circulación. Entonces, cuando vemos este pseudoanonimato se rompe en la medida en que cuando tú vas al proveedor de servicios le entregas unos datos y esos datos están relacionados a esa dirección de depósito. Que sea más complejo o no, por transacciones de fraude, por suplantación de identidad, en el que muchas de las plataformas tratamos de mitigar esos riesgos, ya es un tema diferente. No quiere decir que sea ya inexistente, porque hoy en día crear una dirección en la blockchain sigue siendo sencillo porque el código abierto lo sigue creando, ¿cierto? Y se pueden crear miles de millones de transacciones constantemente. Lo que sí es cierto es que cada día los softwares de analítica alimentan aún más la información, tal es así que existe ListaFact para criptos, existen herramientas que permiten detectar o analizar tipologías que puedan estar asociadas a posibles fraudes, posibles esquemas piramidales, Ponzi, estafas, entre otros. Y estos softwares de analítica que son diseñados por sistemas de inteligencia cada día son más robustos para detectar este tipo de asuntos. No quiere decir que, por ejemplo, en el sistema que de hecho
Monero y Zencash, que son dos de las criptomonedas que criptográficamente, bueno, Zencash solo garantiza el 4% de su circulante, es anónimo, el 96% es pseudoanónimo. En el caso de Monero es completamente anónimo. Estas criptomonedas inclusive están siendo estudiadas y evaluadas, y en algunos casos, en algunas legislaciones, por ejemplo, como la legislación de la ley FinTech en México, prohíbe toda criptomoneda que esté asociada al anonimato completo, ¿cierto? Y ahí es donde se comienza a construir una serie de eventos y serie de discusiones desde el punto de vista técnico, en donde se dice, miren, el anonimato no necesariamente es negativo, lo asocian siempre con la negatividad, cuando hay un sistema en el que te está garantizando la privacidad en un mundo digital que viola la privacidad todo el tiempo. Y lo podemos ver desde nuestros queridos amigos de Facebook Meta, ¿cierto? Que hoy en día, pues, se robaron 15.000 millones de perfiles en este último hackeo y, pues, vendieron más de 50 millones de datos a Cambridge Analytica con fines políticos. Entonces, ahí es donde hay una discusión entre quienes promovemos estos principios de seguridad mientras que promueven estos principios de libertad. Ahí ya hay una discusión mucho más social y política frente a esto. Pero lo que sí es cierto es que el pseudoanonimato se rompe en la medida en que estas estructuras comiencen a solicitar datos. Bien. Bueno, encontramos reguladores internacionales como el Grupo de Acción Financiera, que en sus 40 recomendaciones y específicamente en la 15, que habla de nuevas tecnologías, refiere a la regla de viaje. Y si me permiten, por favor, el auditorio, la respetuosa comparación de los proveedores de servicios de activos virtuales con las casas de cambio, pues hay personas que envían dinero y otras que lo reciben, y vale la pena entonces identificar a unos y a otros para tener la tranquilidad de que ese canal de recursos que llamamos dinero fiat, pues lo reciba quien lo debe recibir, y que tengamos la tranquilidad de que quien lo envió no tiene ningún inconveniente. Y ya comentaba Alejandro sobre los avances de OFAC, colocando en la designación de lo que se conoce equivocadamente como lista Clinton, pero que se ha enquistado pues en el imaginario colectivo algunos casos de criptoactivos. Entonces vamos a pasar con Ferney y vamos a preguntarle ahora cómo es la experiencia de la banca, Ferney de Jesús, desde el punto de vista de los paradigmas con tantos conceptos nuevos, ¿no? Yo empecé a estudiar esto y me hablan de las fintech, de las insurtech, de las legal tech, de las regtech, y casi que yo llegué al body tech, ¿no? O sea, ya todo termina volviéndose tech en esta revolución 4.0, y cambiando un poco esos preconceptos que todos teníamos. Ya comentaba Alejandro del dinero fiat, que probablemente se transa no por su respaldo en la banca central, sí por la confianza que tenemos en el billete y que es capaz de liquidar obligaciones. Y eso mismo está hoy haciendo el cripto, ¿sí? Que no requiere tener un banco central detrás. Entonces, ¿cómo ha sido ese cambio de paradigma de incluir en esa cancha tan tradicional por muchísimos años a nuevos actores, estos que genéricamente les coloco el mote de fintech y criptos? ¿Qué nos puedes comentar? Ferney, pero eso de Ferney de Jesús lo sentí como regañado. Cierto que sí. Todo el mundo me dice que está gorda, pero bueno, no, bienvenido. Mentira, amo mi nombre. Ahorita vamos a dar los nombres completos de todos. Bueno, de hecho es muy buena pregunta. Yo creo que tanto las fintech, los criptos, eso es un mundo de oportunidades, definitivamente. De hecho, hace poco leía, en época de pandemia, pues, leía que las fintech estaban destinadas a su desarrollo en los próximos 10 años. Y la pandemia inmediatamente aceleró ese crecimiento. O sea, lo que se estaba destinado para 10 años, en 2 años prácticamente se desarrolló, y existen una cantidad de fintech, ¿cierto? Entonces, las cripto también tienen un potencial gigante. Yo creo que a nivel mundial todo el mundo está muy presto a identificar eso. Obviamente, las entidades financieras y todos nosotros, las personas de a pie, quisiéramos en algún momento
mirar esa posibilidad, porque es buena la posibilidad, ¿cierto? Las criptos creo que es una alternativa bien interesante. Y para los que trabajamos en tecnología, pues en lo personal me gustan porque puede hacer unas ciertas actividades o comprar algunas cosas o mejor dicho, inversiones interesantes. En cuanto a las fintech, yo creo que tanto fintech como las criptos tienen también unas oportunidades gigantescas en cuanto a temas de ciberseguridad y seguridad de la información. Estamos hablando de información, estamos hablando de dinero. Y la información se traduce para un ciberdelincuente en dinero, ¿cierto? Entonces, si las fintech, o todas digamos todas esas empresas que son emergentes, no nos cuestionamos y no nos metemos en el boom de la ciberseguridad o seguridad de la información, pues creo que vamos a tener un dolor de cabeza con ella, ¿cierto? Entonces, nuestra información va a estar vulnerada o se va a exponer. Entonces, yo creo todas y cada una de las empresas, todas y cada una de las personas tenemos que pensar en eso. Las empresas tienen y deben incorporar los temas de seguridad y seguridad de la información antes y después. Cuando digo antes y después es en la concepción de esa idea, tienen que pensar en seguridad. Si piensan en usabilidad, en practicidad, piensen en seguridad. Si las dos cosas van de la mano, va a ser un éxito. Pero si están poniendo por delante el tema de usabilidad y practicidad y no piensan en seguridad, creo que van a tener dolores de cabeza. Porque el delincuente siempre va a estar pensando en eso. O sea, hay información, hay dinero, yo quiero apoderarme de ese dinero o me quiero apoderar de esa información que al final la voy a poder monetizar con dinero. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante y todas las empresas debemos pensar en eso y todas las personas debemos pensar en eso. Es fundamental que ese producto, ese servicio que yo estoy ofreciendo, esa billetera o todo lo que tenga que ver con criptos, obviamente esté salvaguardado y obviamente bien protegido. Existen obviamente muchas amenazas. Cryptojacking es una de las, digamos, modalidades o de aquellos ataques que los ciberdelincuentes están utilizando para poderse aprovechar o apoderar como tal de esas billeteras. La cripto del todo, 100% en su concesión, es muy segura, pero ¿desde dónde lo estás accediendo? ¿Cómo las accedes? ¿Cómo las visualizas? Esa es la inseguridad que se tiene. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes un dispositivo el cual accedes, digamos, a tu billetera, y ese dispositivo tiene una infección, tiene un ataque de malware en general, pues el delincuente se va a apoderar de esa información. Entonces, ¿qué vas a hacer? Perder. Entonces, yo creo que es muy, muy importante, son fundamentales, hay un mundo de oportunidades, una cantidad de oportunidades, yo las veo con buenos ojos, me encanta la evolución que han tenido las fintech, que han tenido las cripto, pero también hay que pensar en seguridad, hay que ser responsables, hay que ser conservadores con los temas de seguridad y pensar cuál es, digamos, lo que me puede generar tranquilidad, lo que me puede generar usabilidad y unirlas. Usabilidad y seguridad tienen que ir de la mano. Si esas dos no están juntas, creo que todo tiende a fracasar. Ok, bueno, queda uno en esta sesión como que una montaña rusa, ¿no? Como que se emociona, pero se preocupa. Entonces, sugiero mucha prudencia para todos. Alejandro, nos quedan dos preguntas, una para Alejandro, otra para Ferney, digamos, abiertas con el tiempo que hemos acordado, un poquito menos de 4 minutos para cada uno. Luego vendrán las preguntas cortas, así estilo programa de televisión, casi sin pensar, y escogeré unas de nuestros asistentes que gentilmente han participado. Tenemos unas 20 preguntas para luego dar paso al profesor César Bertrán. Entonces, Alejandro, ¿puedes comentarnos algún caso de éxito de negociabilidad en criptos? Digamos, unas buenas prácticas, algo que tú sepas de tu experiencia que digas, a pesar de, dijéramos, la mala prensa o las posturas o argumentos negativos del cripto, y algunos se atreven del blockchain, que yo soy de los que pienso que el blockchain tiene mejor reputación que los criptos, pero ¿qué caso de éxito podemos comentar con nuestros asistentes para luego darle paso a Ferney? No, pues yo puedo dar paso al caso de Buda, del cual me siento orgulloso y voy a echar una cuñita, y es que según un estudio de ScoreChain, una plataforma de trazabilidad de cripto, estudió 700 empresas y Buda.com está dentro de las 5 empresas más seguras del mundo en términos de desarrollo y seguridad de la infraestructura cripto. Lo puedo decir con orgullo porque realmente es algo que nos tomó de sorpresa, pero que realmente resalta un poco la labor y el esfuerzo que queremos hacer. Primero, pues para proteger todos los recursos del usuario, de estructurar protocolos que permitan
desarrollar un esquema que tenga ese equilibrio que dice Ferney de Jesús, del equilibrio entre la seguridad y la usabilidad, digamos, porque nosotros las empresas tech estamos muy enfocadas en el uso, enfocadas en el usuario, pero si descuidamos esta parte, creo que ahí es donde pecamos. Entonces, creo que eso es uno de los casos en términos de seguridad, de protocolos, de sistemas de gestión de riesgo muy positivas, pero hoy en día en la industria latinoamericana y en la industria mundial, la industria cripto hoy en día puede estar superando a grandes entidades financieras, es decir, hay entidades cripto que superan la capitalización de mercado de bancos tan grandes como el Deutsche Bank, por ejemplo, como Morgan Stanley, como estos grandes bancos que hoy en día están operando. Entonces, al final podemos hablar de múltiples casos y sobre todo los casos de uso ya se están extendiendo. Por ejemplo, tecnologías como Lightning Network, que Lightning Network son tecnologías que permiten desarrollar la escalabilidad de Bitcoin a medio de pago, ¿cierto? Hoy en día ya podemos ver que Lightning Network existe, que se pueden hacer pagos tan rápido y procesar pagos tan seguro y tan rápido como Visa o Mastercard, y que se pueden hacer pagos transnacionales, tal es así que ya se compró una casa utilizando este tipo de tecnologías de Bitcoin, estas tecnologías de segunda capa. Entonces, ya tenemos unicornios latinoamericanos, lo que los famosos unicornios. Los unicornios son las empresas que tienen una capitalización de mercado que asciende al $1 billón. Tenemos empresas mexicanas, tenemos empresas brasileras, tenemos empresas argentinas, no solo dentro de la industria cripto, sino de la industria tech, Mercado Libre es un unicornio, voilà, en fin, tenemos una industria fintech muy revolucionada en este contexto. Tenemos a Nubank, el banco digital, un banco digital también en este sistema, pero podemos decir que en términos de seguridad hay una industria que cada día está replicando y se está certificando en prácticas de seguridad de ciberseguridad, seguridad informática, gestión de riesgos, entre otros. Y creo que ese es como como la parte feliz. Espero que no tenga ninguna parte triste a futuro, pero siento que quienes estamos en esta industria, pues si queremos demostrar que esta industria va a ser el próximo catalizador de la industria financiera, tenemos que estar a la par de los lineamientos y los estándares internacionales para poder demostrar que tenemos la capacidad, sobre todo la capacidad tecnológica de poder revolucionarlo. Si no, pues al final simplemente somos unos pequeños libertarios tratando de demostrar nuestra libertad dentro de otros contextos. Ok. Bueno, yo les voy a dejar aquí recomendado un libro escuchando a Alejandro y a Ferney, que yo creo que nos toca ir por la ruta de los hábitos informáticos. El libro se llama El poder de los hábitos y el hábito negativo se llama vicio. Y hay una frase muy buena que dice que el ejemplo es más efectivo que la norma, pero yo a eso le sumaría el buen ejemplo, porque es que ejemplo damos todo el tiempo, pero a veces lo que damos es mal ejemplo. Entonces, los dejo ahí con esas reflexiones para dar paso a Ferney. ¿Puedes comentarnos también algún caso de éxito de prevención de cibercrimen, como para ir a la ruta positiva y no quedarnos al final del panel con las cosas negativas? Cosas que deben hacerse para prevenirse de los ataques de los ciberdelincuentes. Juan, gracias por la recomendación del libro. Créeme que lo voy a comprar y lo voy a leer. Yo creo que casos de éxito son todas aquellas empresas que hasta el momento no han tenido una incidencia, que no han tenido un ataque cibernético y que han podido contener ese tipo de situaciones. Casos de éxito son aquellas empresas que tienen en su ADN temas de seguridad y seguridad de la información y que invierten en ello, que su alta dirección está enfocada y que tiene esa conciencia y que traslada obviamente y que designa esos presupuestos para que las empresas obviamente adquieran controles de seguridad y dediquen pues obviamente a proteger. Casos de éxito son aquellas empresas y personas que conocen y entienden cuáles son aquellas técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan los ciberdelincuentes, que hacen campañas de seguridad, que hacen ejercicios de concientización de seguridad a todos sus colaboradores. Cultura de seguridad en las empresas es fundamental, que las personas entendamos y podamos identificar aquellas amenazas en el momento de que estén llegando. Yo siempre he dicho, el control más económico y más efectivo es la persona, porque al final la persona es quien recibe el correo electrónico y le da doble clic al dato adjunto del correo electrónico.
es quien recibe el correo electrónico e ingresa user password en las URLs que se envían. Existen muchos ataques, muchas campañas fraudulentas. Hablamos de phishing, de spear phishing, de malware, ataques tipo ransomware, una cantidad de campañas que los ciberdelincuentes utilizan obviamente para poder apoderarse de la información personal y financiera de todas las personas, y obviamente para poder acceder y permear obviamente la seguridad de las empresas. Entonces, casos de éxito, las empresas que hasta hoy no han tenido incidentes de ciberseguridad porque han sabido controlar y han sabido invertir y formar a todos sus colaboradores en esos temas. La universidad es uno de esos casos de éxito y felicito a la universidad porque en temas de ciberseguridad siempre está presente. Entonces, un reconocimiento también para la universidad y a todas aquellas empresas que obviamente hasta hoy no han tenido ataques cibernéticos. Bueno, vamos a ver las preguntas cortas. Son 3 respuestas cortas de cada uno. Aquí en el chat me están preguntando por los libros. Yo, aprovechando el mundo de la tecnología, los quiero remitir a mi plataforma de LinkedIn. Estoy recomendando un libro cada día, así que ahí los espero para que vean esos recomendados que seguramente nos van a venir muy bien a todos. Leí un mensaje muy bonito que dice: dejen los libros al alcance de los niños, por favor. Entonces, si ve un niño, dele un libro, tenga la bondad. Hagan eso que nos va a ir muy bien como sociedad. Entonces, Alejandro y Ferney, pero sin pensar, así, al rompe. Y luego damos paso al profesor César Beltrán. Alejandro, lo bueno, lo malo y lo feo de blockchain y los criptos. Hijo de pucha, difícil tan sin pensar. Libertad, complejidad dentro de lo malo. Lo feo, los detractores. Listo, maravilloso. Freddy, lo bueno, lo malo, lo feo de la informática forense. Juan, ya no me dices Fernández de Jesús. Pero después de ese reclamo de Alejandro, yo dije, bueno, entonces voy a contenerme. No, yo creo que lo bueno de la computación forense es la facilidad o lo que nos permite de poder identificar a través de ello. El tema de tratamiento de evidencia digital, lo que permite tanto los procesos penales o los procesos obviamente administrativos, identificar la causa raíz, el qué, el cómo, cuándo y desde dónde se puede ejecutar cualquier actividad anómala. Lo malo es que existen técnicas antiforenses y ciberdelincuentes o delincuentes e inclusive colaboradores al interior de las empresas que ejecutan este tipo de actividades y que afortunadamente o afortunadamente para los que tenemos este conocimiento podemos identificar de manera oportuna y precisa y ayudamos pues a las organizaciones a esclarecer ese tipo de situaciones. Y lo bueno también es que la Universidad Externado tiene una especialización bien importante en auditoría forense, que los invitamos a todos a que se inscriban. ¿Y lo feo? Lo feo, los delincuentes siempre van a intentar eliminar todas esas evidencias e intentar acceder obviamente a las empresas. Y lo feo es que no, a través de la computación forense, cuando se utilizan técnicas antiforenses, en ocasiones los delincuentes pueden ser efectivos y precisos y alcanzan a eliminar toda esa evidencia. Entonces no se alcanza a identificar obviamente la causa raíz. Bien. Bueno, vamos a dar paso, antes de las preguntas cortas y las conclusiones, al profesor César Beltrán. El profesor César es director académico y de investigación de la Facultad de Contaduría Pública. Mientras él entra en la plataforma, querida María Elena, ¿cuánto tiempo nos queda para yo escoger algunas preguntas, tanto para Alejandro y para Ferney de Jesús, en este cierre de panel y poner unas conclusiones? Porque ellos juiciosamente cumplieron con los 60 minutos que nos habíamos impuesto en la preparación del panel. Así es. Lo malo, Ferney de Jesús. Lo malo. No, oiga, eso es bonito. No me haga mala publicidad, Alejandro, por favor. Mentiras. Juan Pablo, querido, César no tardará más de 7, 8 minutos en la presentación que va a hacer. Y yo he visto que hay un buen número de preguntas y muy interesantes. Sí. Entonces pienso que aquí contamos con los tiempos de Alejandro y de Ferney. Y si nos regalan unos 20, 25 minuticos más, yo creo que podríamos dar cuenta de todas las preguntas para que el público quede
quede satisfecho, ¿te parece? Bien, de acuerdo, sí, señora. Listo. Entonces damos la palabra a César. Adelante, César. Gracias, querida doctora María, querido Juan Pablo, yo, Ferney y Alejandro, buenas tardes, y a todas y todos los participantes, asistentes, muy buenas tardes. Yo estoy emocionadísimo con el panel, muchas gracias, de verdad que nos han llevado por un proceso de alfabetización muy interesante sobre las cripto. Creo que Alejandro hace muy bien este proceso y es necesario a veces, pero también Ferney nos muestra un poco ese rol de los delitos y por qué no debe haber ni una relación ni natural, en este caso, entre los delitos y la ciber, ¿cierto? Pero tampoco porque debe haber una confianza absoluta, ¿cierto? Y porque es necesaria esa usabilidad y esa seguridad. Entonces, yo creo que muchas gracias por eso. Creo que se requerimos más paneles como estos para seguir avanzando justamente. En la universidad, externado y en la facultad que está cumpliendo 55 años, pues hemos sido pioneros en este asunto y nos hemos adelantado un poco con profesores como los que tenemos hoy en este panel para incorporar estas necesidades con pertinencia. Así que les estamos en este momento dando a conocer nuestra especialización en auditoría forense. Esta especialización pues es pionera también en Colombia y en América Latina, dura 5 periodos, tiene 30 créditos y la modalidad es presencial. Esta especialización, Laura, si me colaboras, por favor. Pues busca, como lo veíamos justamente, comprender de una manera integral, amplia, esos delitos económicos y financieros y, por tanto, cualificar profesionales para entenderlos, comprenderlos y desde una perspectiva un poco preventiva, pero también investigativa, pues apoyar de ser necesario a la justicia y apoyar a las organizaciones profesionales en todo este rol. ¿A quiénes buscamos o a quiénes estamos formando, querida Laura? A quienes buscamos para muchos de los que están hoy aspirando, que nos van a ver posteriormente en redes sociales, pues se hacen la pregunta, ¿yo tendría por qué o será esto para mí la auditoría forense? Pues justamente buscamos profesionales interesados en comprender, en profundizar en estos delitos económicos financieros, en comprender la naturaleza, la complejidad creciente, el carácter interdisciplinario de estas problemáticas, el carácter transnacional de estas problemáticas y por tanto, pues al ser interdisciplinario, pues buscamos profesionales de diferentes áreas, de las ciencias económicas, administradores, economistas y por supuesto contadores públicos, pero también abogados, también financieros, ingenieros que estén interesados y cautivados por esta formación. Cuando egresan de la especialización en auditoría forense, pues van a ser unos consultores, unos expertos en la prevención, en la detección de los diferentes delitos económicos financieros, en un contexto nacional, pero también en un contexto internacional. Ustedes lo escuchaban en este panel, justamente la naturaleza de estos delitos no solo es interdisciplinaria, no solo es atemporal, sino también es de cierta forma internacional. No se puede limitar ni a un sector, ni a una organización, ni a un país en específico. Entonces, se espera que estos expertos sean capaces de orientar a las organizaciones de manera preventiva para orientar el cumplimiento de objetivos, asumiendo un poco y gestionando un poco estos riesgos frente a los delitos económicos y financieros. Para eso los formamos en 3 grandes bloques. El primero sobre delitos económicos, que es un módulo un poco más contextual, y ese módulo pues pretende llevarlos a la vanguardia justamente de los delitos económicos y financieros que generalmente se asocian a fraude y a corrupción, pero que existen digamos, un panorama y un abanico mucho más amplio. Y también poco a poco los vamos llevando desde una perspectiva un poco interdisciplinaria frente al derecho, en este caso sobre todo al derecho penal, y frente a algunos elementos como las técnicas de investigación y la psicología. Luego damos un gran salto, un segundo módulo de prevención de ese delito económico. Y finalmente, pues la detección e investigación forense. En estos 2 últimos, ustedes van a encontrar justamente una mirada experta frente a elementos como la prevención de ataques informáticos o la detección de esos ataques informáticos, temas muy pertinentes con
panel del día de hoy. Finalmente, mostrarles entonces a ustedes que tenemos nuestro programa en este momento con inscripciones abiertas. Esta especialización no requiere trabajo de grado como las especializaciones en nuestra facultad. Están en diferentes ciudades, tenemos cobertura en Bogotá, Villavicencio, Cartagena, Pereira, Tunja y Barranquilla. Sin embargo, los programas que tenemos hoy en inscripciones abiertas están para este primer periodo, están en Bogotá. Iniciamos clases el 29 de marzo de 2022. En Bogotá los horarios son lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y el segundo lugar donde tenemos apertura en este primer semestre, específicamente en el segundo trimestre del año 2022, es en Tunja. En Tunja, desde donde hoy nos escuchan y nos ven varias personas, pues vamos a ver clases a partir del 8 de abril. Los horarios allí son diferentes, son quincenales. Nos vamos a ver cada 15 días, viernes y sábados, todo el día, de 9 de la mañana a 7 de la noche, claro, con el interludio del almuerzo y la siesta, para recargar energías en la tarde. Los profesores que nos acompañan siempre son los mismos profesores de Bogotá. Eso es una oferta de valor que también tenemos nosotros. Entonces, por allá en Cartagena, en Tunja y en Villavicencio y en Pereira tendrán al profesor Fernández de Jesús, el profesor Juan Pablo, dándoles sus conocimientos y aprendiendo también con ustedes. En segundo semestre estarán abiertas las inscripciones para Cartagena, para Villavicencio y para Pereira. Y claro, por supuesto, también para Bogotá en este segundo semestre. Sin embargo, no les mostramos solo esta especialización en auditoría forense, sino les recordamos que nuestro abanico de especializaciones está relacionado con la gestión de riesgos, con este en particular, y hay algunas otras. En Medellín también estamos evaluando, John Alexander, efectivamente para segundo semestre hacer la apertura. Así que, querido profesor Ferney, también de pronto nos tendrás de local tú por allí recibiéndonos. Entonces esperamos justamente poder hacer esa evaluación para el segundo semestre. Las especializaciones que nos han dado, pues la prestancia que hoy tenemos como universidad y como facultad, como control gerencial corporativo, revisoría fiscal, administración de riesgos informáticos y gerencia de administración tributaria. Pero también nuestra maestría en control organizacional, que tiene un enfoque muy particular y como lo refería Juan Pablo y también un poco Ferney, el mejor control es el autocontrol y empieza desde esa convicción de cada uno de los seres humanos. Y por último, para no distraerlos del panel hoy, invitarlos a inscribirse en nuestro diplomado en delitos informáticos, riesgos cibernéticos y tratamiento de evidencia digital. Las clases, hay dos modalidades, remota y presencial. Las clases de modalidad remota inician el 14 de marzo, ya pueden consultar en nuestra página web el lugar para inscribirse. Y en la modalidad presencial iniciamos clase el 4 de junio. Los horarios para la modalidad remota son 2 días a la semana, lunes y miércoles, en horario de la tarde-noche, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y en modalidad presencial nos veríamos todos los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esto es lo que queríamos contarles. Acá están nuestros contactos por si requieren más información sobre este y cualquier otro asunto. Siempre estamos dispuestos a compartir con ustedes la alegría de construir país desde el externado y desde esta maravillosa facultad que cumple 55 años. info.contaduría@uexternado o mercadeo.contaduría@uexternado.edu.co. Allí nos podemos ver. Querido profesor Juan Pablo, muchas gracias por el interludio. Por favor, creo que el público está esperando la posibilidad de resolver tantas dudas y de verdad agradezco a todos desde todos los lugares que se han conectado, de los diferentes países y departamentos. Muchas gracias por este escenario. Si hay preguntas no asociadas al panel, sino a algún asunto, yo también las estaré contestando por aquí para no distraer al profesor Juan Pablo. Adelante, querido Juan Pablo. Muchas gracias, estimado César. Bueno, yo ya hice la tarea en el entretanto de ver las preguntas. Hay unas de corte jurídico y con la venia de Alejandro y de Ferney voy a comentarlas para no ponerlos a ustedes en calzas prietas de interpretación del derecho administrativo y el derecho penal. En ese sentido, vamos a hablar de 3 temas importantes. Nos preguntan si los criptoactivos son ilegales en Colombia. La respuesta categórica es no. Y está basada en un principio general del derecho que dice que lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido. Eso no significa que no hayan situaciones cercanas a conductas delictivas que lamentablemente se puedan presentar. Número 2, nos preguntan si
¿está aprobado o no en Colombia y cómo es el manejo y si se han dado casos que utilizan la expresión fraude? Como ya bien comentó Ferney, hay tipologías asociadas a la extorsión, haciéndose a la información y luego cobrando por su rescate. Pero es importante comentar aquí que tenemos un proyecto de ley que ha sufrido algunas transformaciones de criptos, pero también en Colombia hoy contamos con una regulación SAGRILAF, Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y en paréntesis, Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que probablemente no alcanzó en la sigla. Y allí se dice que son sujetos obligados de la norma los proveedores de servicios de activos virtuales cuando cumplan ciertos topes. Número 2, también es permitido en Colombia hacer aportes de capital en cualquier compañía, bien sea en dinero fiat, con nuestros pesos, o con recursos representados en criptos. Cuando digo criptos, estoy hablando de forma genérica, o en Bitcoin igual. Y también, como estamos en el seno de la Facultad de Contaduría Pública, a la que estoy vinculado solo hace 14 años, recuerden que hay 3 conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública que se refieren a los criptos y que cuentan cómo debe contabilizarse este activo, si me permiten la referencia, dentro de las personas y las empresas. Y la última, para luego dar paso a Alejandro y a Ferney, tiene que ver con unos reportes a la UIAF. La UIAF es la Unidad de Información y Análisis Financiero. Si tenemos gente de Estados Unidos, será el FinCEN. Si tenemos gente de Guatemala, será la IBE, la Intendencia de Verificación Especial. Si tenemos gente de Ecuador, será la UAFE, y así por el estilo. Hemos avanzado también allí. Esta entidad, que además se destaca como muy pocas en el mundo de su lucha contra el crimen organizado, emitió la resolución 314 de 2021. Esa resolución tiene por objeto obligarlos a reportar operaciones sospechosas. Ojo lo que he dicho, a reportar operaciones sospechosas cuando el proveedor de servicios de activos virtuales advierta que puede estar está siendo usado para lavado de activos, para financiación del terrorismo o proliferación de armas. Si la pregunta que le sigue sería, ¿y cómo reporto? Ahí sí les dejo tarea, me pongo mi sombrero de profesor, estudien la norma y se van a los anexos técnicos que les dicen cómo lograr ese reporte. Entonces nos quedan 12 minutos 32 segundos. Por favor, Alejandro y Ferney, aprovecharlos muy bien con las preguntas seleccionadas para cerrar este panel tan provechoso y de tanta información en la tarde del 23 de febrero. Alejandro, nos hablan de el mercado, criptos, las NFTs, ¿no? Este asunto de los tokens no fungibles, de la velocidad de la revolución 4.0, del puesto que ocupa Colombia en ese índice que nos cuentas sobre blockchain y criptos. La pregunta de la persona que nos escribe es, bueno, ¿y cómo hacemos para alcanzar la velocidad en el control de esta tecnología cuando la regulación es muy lenta o en el caso colombiano no existe? ¿Cuál sería tu apreciación sobre esa que parece ser una paradoja, ¿no? O sea, hay que meterse en un negocio que no está regulado en un país donde vivimos de la regulación. Esa es una gran pregunta y hago un paréntesis antecitos, es que de Buda.com, el equipo legal de Buda.com hizo un ejercicio muy fuerte y muy importante, extrayendo toda la información, inclusive de entidades tan importantes como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para elaborar una guía tributaria para el tratamiento de las criptomonedas acá en Colombia, que la pueden encontrar públicamente en la página de Buda.com. Pueden poner guía tributaria de criptomonedas Buda.com, y se hizo un ejercicio de los 4 países en donde estamos operando, cuáles han sido los lineamientos, pronunciamientos de los entes más importantes, inclusive pronunciamientos de la Superintendencia Financiera, Banco Central, y de cuáles serían o podrían ser los lineamientos. Clave es resaltar que esto es una guía nomás. Vuelvo a la pregunta, y la pregunta está relacionada, espérame un segundo, me acuerdo de la pregunta, Tranquilo, ¿cómo resolver, Alejandro, esa paradoja de la velocidad del negocio versus la lentitud de la regulación? Bueno,
ahí me voy por unas palabras de un querido amigo conocido y gran promotor de la industria fintech, que es Eric Rincón, el doctor Eric Rincón Le conozco. Exacto, el presidente de Colombia Fintech, que dice que los colombianos tenemos costumbres románico-germánicas, ¿no? Y estas costumbres románico-germánicas nos datan es que nosotros estamos acostumbrados a que lo regulado es positivo y lo no regulado, mejor dicho, lo asocian todo con la ilegalidad. Y creo que hace parte de un cambio no solo social, sino cultural, de las personas aprobar que la tecnología avanza mucho más que la legislación. Y los conceptos de neutralidad tecnológica tienen que aparecer dentro de diferentes temas. Búscase que uno no puede regular Internet, pero puede regular servicios asociados con Internet. No puede regular Bitcoin como tecnología, pero puede regular algunos servicios asociados con la tecnología. Más allá de eso, lo importante es que identifiquen, sobre todo a partir de elementos pedagógicos y educativos, cómo iniciar en este mundo. Y es lo mismo que yo digo es cuando vamos a tomar la decisión de emprender un proyecto de negocio, de comprar una casa, de comprar una acción o de comprar criptomonedas, lo más importante es el conocimiento de en qué se va a involucrar directamente. Más allá de la tecnología, de la complejidad de la tecnología, hoy en día la industria cripto tiene un contenido de habla hispana de alta calidad que antes, hace 5 años, tal vez no podíamos acceder, pero que hoy en día se puede acceder. De hecho, hay la academiabuda.com, que son 12 capítulos muy corticos que se puede leer la gente para aprender qué es Bitcoin y su trascendencia en la tecnología y en las finanzas. Y en ese sentido, el elemento inicial es el elemento de educación. Por ende, nosotros como colombianos, no sé si es asociado un poco también a esta carga regulatoria que vivimos y a todas estas restricciones de los entes de control que no nos permiten explorar tecnologías como lo que ocurre en los casos anglosajones, ¿cierto? En el mundo anglosajón, donde primero experimentan con la tecnología para ver cuáles son las bondades y sobre todo los riesgos para saber qué elementos de tipo regulatorio se pueden prevenir en ese sentido. Lastimosamente estamos en un país cuya historia nos ha marcado alrededor del delito. Y alrededor del delito, pues efectivamente, si nosotros como colombianos no comenzamos a cambiar ese chip de trascender un poquito más hacia ser referentes en alguna industria, en el sector productivo, convertirnos en que Colombia realmente tenga la iniciativa y que no espera que otros países lo hagan, eso es un elemento cultural. Pero basándonos en la realidad, en lo que ocurre con todos estos sistemas, la idea es que haya articulación entre el sector público y privado que nos permita realmente construir elementos regulatorios iniciales para darle garantías al usuario o que el usuario perciba ciertas garantías dentro de este proceso y no estigmatizar y comenzar a prohibir el adelanto tecnológico que hoy en día pasa. Uno de los elementos que se nos quedó muy retrasado en el tiempo es primero la factura electrónica. Uno de los grandes negocios, la negociación de factura electrónica en Colombia pudo ser, y puede ser, tiene la posibilidad de ser uno de los principales referentes y hasta ahora está saliendo algún mecanismo hasta hace relativamente poco. Y lo otro es la financiación alternativa, el crowdfunding, con la ley, el decreto que sacaron, si no estoy mal es el 13287, en 2018, mataron el modelo de crowdfunding porque hoy en día hay solo 2 entidades que promueven el crowdfunding financiero y de crédito, que son empresas inclusive financieras vigiladas. Entonces, desde el efecto pragmático que tiene la tecnología hoy en día, mientras se busca no matar la innovación en ese contexto. No sé si ahí me oyeron, creo que ahí... ¿Sí? Se congeló un poquito al final, pero está bien. Pero entonces mi reflexión es, no maten la tecnología simplemente porque no se conoce. Avancemos en ese chip, tratemos de cambiarlo y tratemos de identificar más bien los riesgos asociados a algo que es común en cualquier tipo de industria, que es el fraude, la estafa, con mandalas se estafa, con abrazos se estafa, con Bitcoin se estafa, con dinero en general se estafa. Entonces hay que cambiar un poco ese chip, creernos el tema de que podemos ser referentes, podemos cambiar la industria y podemos tener iniciativas
iniciativas en nuestro país. Y creo que ya me voy muy político, pero creo que es un poco ese contexto. Gracias, Alejandro. Una pregunta compuesta para Ferney, que está aquí en la pantalla. ¿Qué controles se pueden aplicar cuando se tiene IPv6? Entendería que es versión 6. Por defecto en la computadora, ¿no podría ser esta una puerta trasera? ¿Y qué está pasando con Windows Defender? ¿Es débil o es fuerte? Bueno, las preguntas son buenas y yo contestaría de la siguiente forma. Independiente si es IP versión 6, IP versión 4, pues eso genera obviamente un tipo de conexión. No estamos hablando de la conexión, sino de la protección que se utiliza en el dispositivo al cual se va a conectar, ¿de acuerdo? Entonces, conecto también con el tema de Windows Defender. Es un antivirus común y silvestre. Es uno más de toda la cantidad de antivirus. Es necesario tenerlo. Independiente del antivirus que tenga, la marca, el color que tengas, tienes que tenerlo, pero licenciado y actualizado. Un antivirus gratuito no sirve para absolutamente nada. O sea, tienes que invertir esos 100, 200.000 pesitos en lo que vale un antivirus en proteger. Es más fácil invertir ese dinero que no tener un dolor de cabeza después porque te robaron la información, te cifraron la información, te robaron tu perfil, en general para eso. Yo creo que están muy ligadas. Muy importante es proteger el dispositivo desde el cual se está accediendo, independiente de la versión de IP que manejes. Eso, pues, de una u otra forma, no es que genere digamos, una puerta trasera, no es que genere, pues, obviamente una situación compleja. Lo que genera la situación compleja es que su computador, su dispositivo, su tablet, su dispositivo móvil, su computador esté infectado. Eso sí genera una situación bastante compleja. Independiente del antivirus, es tenerlo licenciado y actualizado. Hay otros controles complementarios que ayudan muchísimo. El firewall activo en su computador. Para aquellas empresas, obviamente, invertir en temas de XDR. No pensar en el antivirus, porque el antivirus de una u otra forma ya ha tenido y está volviendo un poco obsoleto. Para las empresas tienen que pasar a un EDR, un XDR, que permite de manera, obviamente, a través de comportamientos, a través de Machine Learning, permite identificar aquellas amenazas conocidas y desconocidas a través de su comportamiento, poder estas tecnologías bloquear, obviamente, esas amenazas cibernéticas. Entonces, muy importante eso. Y otra recomendación importante también acá es hagan uso racional de los usuarios y contraseñas, cambien periódicamente las contraseñas, es decir, como mínimo cada 3 meses. Pongan doble factor de autenticación en todas y cada una de sus cuentas, tanto personales, empresariales, redes sociales, inclusive el WhatsApp, autenticación a 2 pasos. Es la única forma que usted evita que el ciberdelincuente le pueda robar su usuario y su contraseña. Ya tendrías que tener un doble factor para poder tener acceso a la cuenta. Entonces, pongan doble factor en todas sus cuentas personales, empresariales y redes sociales. Cuando digo cuentas es correos electrónicos. Pongan doble factor también en su WhatsApp y pónganle en un antivirus a su computador personal y a su dispositivo móvil. Con eso, de una u otra forma, estamos garantizando un mínimo de seguridad. Actualizar los sistemas operativos es fundamental. Tener también un sistema operativo actualizado. No tener un sistema operativo en su computador desactualizado, eso genera también un riesgo bastante grande. Bueno, para Alejandro y Ferney, un agradecimiento enorme en nombre de la Universidad Externado de Colombia y específicamente de la Facultad de Contaduría Pública. Yo tengo 1 minuto 32 segundos para las conclusiones y quiero resaltar unas ideas muy cortas de lo que se ha discutido acá. Lo primero es que el dinero tal como lo conocemos cambió y también cambió la forma de transar y de negociar. Entonces no podemos ir en contravía del avance de la tecnología. Número 2, independientemente del dinero fiat o de los bitcoins o de la tecnología blockchain, con las atinadas recomendaciones de los 2 expertos, siempre debemos trabajar desde los controles, desde la cultura del control y sobre todo del autocontrol. Y me quedo con una tercera y diría que la ciberseguridad hoy es un pilar de la sostenibilidad. Si uno quiere que su negocio sea sostenible en el tiempo, no por tomar el discurso del ESG, el Environmental, Social and Governance, sino de que las cosas sigan funcionando, pues debemos quedar todos en modo de ciberseguridad y aprovechar todo ese camino que nos está abriendo el cripto
las proveedores de servicios de activos virtuales y las otras tecnologías en el marco de la Revolución 4.0. Para mí ha sido un privilegio moderar este panel, un agradecimiento enorme también para María Elena, para César y para todos los que en esta tarde se unieron con la Universidad Externado de Colombia en este panel Blockchain, Criptos y Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, un reto para la auditoría forense. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Nuevamente, Alejandro, Ferney, Juan Pablo, César, un abrazo grande a todos, mil y mil gracias. Por supuesto que habrá muchos más paneles. Estamos en nuestro cumpleaños y estamos trayendo temas de interés para toda la comunidad profesional y académica, así que estén por favor atentos porque estaremos invitándolos. Mil y mil gracias por participar y hasta la próxima entonces en esta su casa, la Universidad Externado, en la Facultad de Contaduría. Un abrazo para todos. Mil gracias. Hasta pronto.